Ahora sí está bien. Parece que está bien, parece que sí. Ya, ahí voy. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya, pero creo que no tenemos asistencia. 17. Esperaremos un par de minutos, por favor, muchachos. Bueno, ha habido un pequeño problema tecnológico que no está lejos de la realidad, pero vamos a comenzar ya con los que existen. Vamos a continuar la clase terminando ya la parte de tubo digestivo, vale decir, de los órganos huecos en los cuales vamos a introducir un contraste para poder evaluarlos en forma adecuada. Los órganos sólidos, que son los otros órganos que vamos a evaluar, tenemos la posibilidad de contar con herramientas como la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. Por supuesto, al igual que hemos mostrado en la imagen de la balanza con las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos, uno tiene que tener claro desde el punto de vista clínico cuál de los métodos va a ser más útil una vez que estamos enfrentando al paciente con su patología específica. Vamos a tratar de encadenar la última parte de la anterior charla, que era la parte tumoral oncológica en tubo digestivo. Habíamos visto que podíamos valorar extensión local con ecografía y tomografía computada, al mismo tiempo que con resonancia magnética. Ecografía, por supuesto, endocavitaria. La evaluación del compromiso a distancia, como ser metástasis, que los órganos del tubo digestivo habitualmente dan hacia el hígado, son posibles de evaluar con ecografía, como en este caso, estas lesiones nodulares más ecogénicas corresponden a lesiones secundarias de un cáncer de colon. Es, sin embargo, la ecografía un método que muchas veces no permite la valoración adecuada y exacta de las lesiones en hígado, porque si esas lesiones van a tener una ecogenicidad, o sea, una estructura y un comportamiento a la ecografía similar al tejido adyacente, por supuesto van a parecer imperceptibles al estudio ecográfico. La tomografía y la resonancia magnética son otras herramientas en las cuales la posibilidad de valorar hígado es alta, y la gran ventaja que tienen estos métodos es que al administrar material de contraste en el lumen vascular, ese contraste va a transcurrir por el organismo junto con la sangre y por lo tanto va a pintar de distinta forma las distintas estructuras de acuerdo eh, a su capacidad y presencia de estructuras vasculares dentro de la lesión. Es por eso que podemos ver en este caso del hígado cómo el parénquima hepático normal se impregna en forma homogénea y la lesión tumoral va a tener un comportamiento absolutamente distinto con el contraste administrado. Lo mismo pasa con resonancia magnética. La resonancia magnética, en este caso una secuencia T2, está mostrando unas lesiones quísticas en el hígado. Si nosotros administramos material de contraste, por supuesto, el parénquima hepático que tiene vasos se va a impregnar y los quistes que son lesiones avasculares, por supuesto, no van a tener impregnación. Las lesiones metastásicas no solamente van a los órganos sólidos intraabdominales,
Y esa es otra gran cualidad de estos métodos de imagen, hablando de la tomografía y la resonancia, porque la ecografía sí, acá no tiene mucho valor, es el compromiso de las estructuras óseas, como en esta ala ilíaca y hueso sacro, destruidos por una gran masa tumoral eh, existente a ese nivel. Con tomografía ya habíamos mencionado que podemos ver la lesión primaria, en este caso un engrosamiento significativo de la pared del recto sigmoides y en este caso del colon derecho, y con esta estructura blanca corresponde a contraste endoluminal. Este es un examen bastante antiguo, actualmente ya no se emplea contraste oral para los pacientes, solamente se da una ingesta de líquido porque los tomógrafos tienen actualmente mucho más resolución y son mucho más rápidos que los tomógrafos antiguos. Bien, ahora vamos a ir viendo paso a paso cuáles son las ventajas, las aplicaciones desde el punto de vista clínico de la ecografía y posteriormente de la resonancia magnética y de la tomografía computada en abdomen. Si bien la ecografía no es una herramienta importante y de primera línea para la valoración del tubo digestivo, hay ocasiones en las cuales sí es útil cuando uno le presta atención a algunos signos y, por supuesto, tiene la posibilidad de contar con equipamiento que permita hacer este tipo de estudios. Acá, por ejemplo, las enfermedades diverticulares del intestino grueso, cuando se complican, pueden dar lugar a abscesos pericolónicos y en este caso estamos viendo claramente en el colon izquierdo la presencia de una lesión diverticular con cambios inflamatorios en la grasa pericolónica secundaria a un divertículo que sea complicado. No quiero decirles que sea la herramienta inicial para el diagnóstico de una enfermedad diverticular. Por supuesto, la enema varitada, la tomografía computada y la colonoscopía son exámenes de primera línea para el diagnóstico de la enfermedad diverticular, pero cuando uno está haciendo una ecografía por dolor abdominal difuso, tiene que valorar todas las estructuras en busca de signos que orienten hacia una u otra patología. Las asas intestinales, cuando se dilatan, se acumulan líquido habitualmente en su lumen y podemos, por supuesto, evaluar la presencia de líquido y muchas veces es una orientación inicial para continuar con otros tipos de estudios como la tomografía computada. La apendicitis aguda es un diagnóstico eminentemente clínico y de laboratorio. Sin embargo, en el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda van a existir una serie de diagnósticos, como ser una litiasis ureteral con pielonefritis, da una clínica similar, una apendajeitis, da una clínica bastante similar, o cuadros inflamatorios de la excavación pélvica. En esos casos, cuando hay duda, la ecografía, especialmente en edad pediátrica, la ecografía resulta muy importante y nos muestra un apéndice aumentado de calibre con edema parietal y alteración de la grasa periapendicular. Y muchas veces el empleo del Doppler nos ayuda para la valoración de la congestión vascular a ese nivel. Es, sin embargo, la tomografía computada la mejor herramienta actualmente disponible para evaluar apéndice, su localización
Si es apéndice retrocecal, estos son los vasos ilíacos. Habitualmente el apéndice cabalga los vasos, pero puede transcurrir por detrás del colon y ascender hasta el ángulo hepático del colon y dar clínica bizarra a ese nivel, porque obviamente no está en la localización habitual. Pero tenemos estas dos herramientas que pueden de una u otra forma contribuir a aclarar diagnósticos clínicos. Por supuesto, la ecografía tiene algunas ventajas respecto a la tomografía, especialmente en edad pediátrica. Es muy fácil, muy asequible, tiene muy buena resolución los transductores que se pueden emplear en pediatría y es posible ayudarse con la clínica cuando uno está haciendo compresión focalizada en fosa ilíaca derecha, ayuda a desplazar órganos y eso es importante en la ecografía porque es un estudio en tiempo real. La tomografía, la gran ventaja que tiene es que va a permitir una imagen más panorámica. Como les he mencionado, es fácil de visualizar el apéndice y sus complicaciones, tanto en localización habitual como en localización no habitual. La ecografía en tubo digestivo ya habíamos visto, en tubo digestivo alto, en esófago, la ecoendoscopía, que la hacen los gastroenterólogos. Nosotros hacemos ecografía endocavitaria. Esta es una ecografía endoanal 3D, en la cual se ve el canal anal muy bien. Este es el transductor, esta imagen negra. Estos son los esfínteres anal interno y anal externo. Y en esta localización claramente se ve esta colección líquida de gran tamaño que corresponde a un absceso perianal a este nivel. Esta herramienta es tremendamente importante, es muy simple, obviamente no está muy disponible en nuestro medio, pero cuando se tiene la disponibilidad de poder hacer este tipo de exámenes, obviamente ayudamos en forma muy importante a los pacientes porque en 5 minutos uno tiene el diagnóstico y el cirujano puede resolver el problema presentado. Volviendo nuevamente a la apendicitis, acá está otra vez. ¿Por qué estoy volviendo a la apendicitis? Porque la ecografía en tubo digestivo, una de las aplicaciones más importantes es contribuir al diagnóstico de la apendicitis aguda en algunos pacientes en los cuales la clínica es muy poco clara. ¿Para qué también sirve la ecografía en patología abdominal? Nos sirve para guía de intervencionismo. ¿Qué significa intervencionismo? Significa la colocación de catéteres en algunas colecciones líquidas o el empleo de guiadas por ecografía para la toma de biopsias mínimamente invasivas con anestesia local, sin quirófano y un procedimiento muy seguro y que permite alto rendimiento para la planificación posterior del manejo de ese paciente. Por supuesto, estos procedimientos no están exentos, son mínimamente invasivos, sin embargo, tienen, por supuesto, riesgos. El riesgo mayor que tenemos es el sangrado, tanto en la biopsia como en la colocación de los catéteres, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con eso y tener los exámenes de laboratorio adecuadamente estables para que no tengamos esos inconvenientes. En intervencionismo, la tomografía también es útil. Acá estamos haciendo una biopsia de una lesión hepática. Esta es la aguja ingresando hasta el blanco que necesitamos biopsiar. Esto lo podemos hacer, por supuesto, ya sea por ecografía. Combinamos las imágenes porque todas las imágenes nos dan utilidades. Hacemos ecografía y si por ecografía podemos alcanzar, por ejemplo, esta colección, le ponemos un tubo
guiados por ecografía y resolvemos el problema. Acá ya hemos puesto contraste. Si es la tomografía la mejor vía de abordaje, utilizamos ese método para alcanzar el objetivo, y la radiografía simple nos ayuda para controlar dónde está localizado el catéter, dónde están los orificios. Administramos contraste y vemos si hay comunicación con otras áreas que ameriten la colocación de otros tubos o la movilización del tubo inicial. Esto se llama radiología intervencional y obviamente la hacemos los radiólogos guiados por todos los métodos de imagen, y es un método que cada vez está siendo más requerido por la simplicidad, el menor costo, el gran rendimiento y la poca invasividad que este tiene. Ahora, cuando hablamos de patología del hígado, el hígado puede ser sujeto de muchas alteraciones patológicas. El compromiso puede ser difuso o focal. Vamos a hablar y tratar de valorar más adelante el compromiso difuso del hígado. Vamos a comenzar con las lesiones focales del hígado. Para esto, por supuesto, necesitamos conocer en forma adecuada la anatomía del hígado, los lóbulos y los segmentos, la relación de estos lóbulos y segmentos con las estructuras vasculares, como ser la vena porta y las venas suprahepáticas, que van a ser la vena porta con sus ramas izquierda y derecha, y las venas suprahepáticas. Estas estructuras venosas son las que nos van a ir delimitando los distintos segmentos del hígado para poder orientar al cirujano fundamentalmente en el momento de que vaya a tomar una decisión quirúrgica, qué estructuras vasculares debe respetar, cuáles tiene que eliminar y cuáles segmentos se van a ver comprometidos si toma la decisión de comprometer un vaso que vaya en esa región. Hace unos momentos había hablado de lesiones quísticas en hígado, con esa imagen, ese ejemplo de resonancia magnética que mostré al principio cuando hablábamos de la disponibilidad de equipos de exámenes de ecografía, tomografía o resonancia magnética. Este es un espécimen de un paciente en el cual se ve el hígado. Este es un hígado afectado por múltiples espacios de paredes muy delgaditas, y estos corresponden a quistes en el hígado. Los quistes en el hígado se manifiestan a la ecografía como una lesión anecogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ecos, de paredes imperceptibles. No podemos decir cuál es el espesor de esta pared en un quiste simple, por supuesto. No tiene tabiques, no tiene nódulos. Esta es una vena suprahepática, está desplazada por el quiste, no está infiltrada. En ecografía los quistes se ven de esa manera. Hay quistes de distintos tamaños, hay quistes pequeñitos o grandes como este, pero todos los quistes simples van a tener las mismas características a la ecografía. La tomografía computada no habla de ecogenicidad, sino habla de densidades. En tomografía computada, los quistes son hipodensos, son de menor densidad que el parénquima adyacente. Sus paredes también son finitas y no podemos medirlas, son imperceptibles. Están, por supuesto, en distintas localizaciones y, por supuesto, tienen tamaños distintos. Esto blanco corresponde a la aorta y está blanca porque tiene contraste en su lumen. Al tener contraste en su lumen, este contraste también pasa a las estructuras vasculares, acá a las arterias renales, y por eso el parénquima renal está impregnado.
Y también a la arteria hepática y vena porta, y por eso el parénquima hepático está impregnado. Pero el quiste, como ustedes saben, tiene un contenido líquido, no tiene estructuras vasculares internas, no se va a impregnar y por supuesto se va a mantener de baja densidad, no le va a llegar contraste, no va a cambiar. Hay lesiones que pueden ser hipodensas en la fase inicial sin administración de contraste, y cuando le administramos contraste van a captar contraste, y esas lesiones, por supuesto, no van a ser quistes, van a ser lesiones focales, tumorales con contenido sólido en su interior o de estructura sólida, porque obviamente se están impregnando. Por lo tanto, uno tiene que tener precaución en ese aspecto. La resonancia magnética tiene el mismo concepto. En resonancia magnética, sin embargo, no utilizamos la palabra densidad, tampoco ecogenicidad, sino hablamos de intensidades. Las lesiones quísticas en el hígado van a ser hipointensas respecto al parénquima adyacente, y nuevamente administramos contraste, el parénquima sano se va a impregnar intensamente. Acá todavía es una fase muy temprana y por eso la vena cava no tiene contraste, tampoco las venas suprahepáticas. En una fase de unos minutos posteriores, estas estructuras se van a llenar con sangre, pero los quistes, al no tener vasos en su interior, no van a tener el cambio de señal. Esta es otra secuencia, esto es una secuencia T2, es T2 porque el líquido se ve blanco acá, este es líquido cefalorraquídeo en el canal espinal, y esto es líquido en las lesiones quísticas. Por supuesto, ese es un elemento que nos ayuda a la discriminación de las lesiones quísticas. Le ponemos contraste y los quistes pequeñitos que habíamos visto en la anterior secuencia, que es un T2, ya no van a ser, este es un T1, porque cuando usamos contraste usamos secuencias T1, las lesiones van a ser hipointensas, el parénquima se va a pintar, pero las lesiones quísticas, como son avasculares, no van a tener impregnación. Por lo tanto, un quiste hepático, ya sea en tomografía o en resonancia, en una fase arterial, el parénquima se va a impregnar, va a comenzar su impregnación y los quistes no se impregnan. En la fase portal, que es una fase pocos minutos después, pocos segundos después, el parénquima se va a impregnar más porque le va a llegar sangre por la vena porta, no solamente por la arteria hepática, y el quiste no va a tener impregnación. Y en la fase tardía, que la hacemos unos minutos después, el parénquima ya va a ir decayendo en su densidad porque se va a ir lavando, pero el quiste mantiene absoluta hipodensidad o hipointensidad porque no tiene vasos en su interior. El tumor benigno más frecuente que existe en el hígado se llama hemangioma. Es importante reconocer los hemangiomas porque obviamente pueden simular lesiones focales en el hígado si estamos enfrentando a un paciente oncológico, y es muy importante determinar si ese nódulo, que lo vemos por la ecografía, que hay un nódulo ecogénico, si este paciente es un paciente oncológico. Por supuesto, nosotros no tenemos con ecografía capacidad precisa de saber que esta lesión, aunque tenga márgenes circunscritos y una ecogenicidad homogénea, no sea una lesión metastásica. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a ese diagnóstico diferencial? Con ecografía, por supuesto que no podemos llegar más allá. Entonces necesitamos la ayuda ya sea de la tomografía o de la resonancia magnética. Los hemangiomas son, como su nombre lo indica, tumores vasculares, pero son unos tumores vasculares de comportamiento muy característico porque tienen una impregnación muy lenta. O sea, van impregnándose de la periferia hacia la
parte central en forma progresiva. Al ser un flujo muy lento, el Doppler coloropulsado que actualmente contamos no tiene capacidad de registrar esa velocidad de flujo, por lo tanto, no es posible hacer un diagnóstico diferencial con el uso de la ecografía aún con Doppler. Se recurre entonces a la tomografía de varias fases. Es importante, sin embargo, que ustedes que conocen al paciente, el que ha hecho la ecografía coloca en su reporte probable hemangioma, transmitan esa información al radiólogo que vaya a hacer el procedimiento, que vaya a informar la tomografía o la resonancia, porque la técnica que se emplea para para resolver este problema es un poco distinta a la técnica habitual de una tomografía computada de abdomen que se solicita, por ejemplo, por cualquier otra circunstancia. Entonces, es el diagnóstico clínico el que y es responsabilidad de ustedes como clínicos, el dar la información adecuada para hacer los protocolos también adecuados en la adquisición de los exámenes para que estos aporten de mejor manera. Entonces se hace una tomografía o una resonancia, esta es la tomografía y esta es la resonancia en forma dinámica, en la cual se hace una fase simple, no se pone contraste. Posteriormente se hace una fase arterial muy temprana para ver el aporte por arteria hepática hacia esta lesión. Se hace posteriormente una fase portal para ver cómo es el aporte al hígado en la fase portal y cómo se está impregnando esa lesión. Y finalmente se hacen secuencias más tardías para ver el comportamiento definitivo de esta lesión. El hemangioma, en este cuadrito que vemos acá arriba, en la fase arterial muy temprana, tiene impregnación puntiforme en la periferia, característica, como en esta imagen. Posteriormente va impregnando en forma centrípeta lentamente, o sea, se aumenta la captación periférica hasta hacerse casi de la misma densidad que el parénquima adyacente. En estas imágenes estamos tratando de ilustrar eso, una lesión que en fase simple no presenta ningún contraste, en la fase temprana, que está la arteria, la aorta con contraste, ya presenta impregnación puntiforme periférica y cada vez se va haciendo más similar en su densidad al parénquima hepático adyacente. Este paciente de acá, por ejemplo, es un paciente con un cáncer de esófago. Esta es la pared del esófago muy engrosada y que tenía una lesión a la ecografía y que obviamente esa lesión podía ser considerada como una metástasis. Sin embargo, al hacer la tomografía se determinó que era un hemangioma y, por supuesto, el pronóstico y el tipo de tratamiento que se vaya a dar a este paciente es significativamente y diametralmente opuesto. Acá tenemos una ecografía con Doppler, lo que les mencionaba, que no podemos ver el flujo intralesional con el Doppler, se puede ver el flujo periférico en el hemangioma, y esta es un hemangioma con tomografía, lo mismo que estábamos viendo con Doppler, la impregnación en la región periférica. La otra lesión focal con la que nosotros nos enfrentamos con bastante frecuencia es el absceso hepático. Por supuesto, son pacientes que están con clínica muy comprometida, fiebre, hemogramos alterados, muchas veces con compromiso de la función hepática. Las causas de los abscesos hepáticos son múltiples. Puede ser un trauma abdominal en que se ha hecho un hematoma hepático y posteriormente se ha infectado. Puede ser una causa de origen biliar, una obstrucción de la vía biliar,
con dilatación de vía biliar, colangitis y formación de abscesos posteriormente. Puede ser secundaria a otro tipo de patología abdominal infecciosa, una apendicitis aguda, una diverticulitis con absceso que han enviado embolosépticos a través del drenaje venoso del intestino hacia el hígado y se forman abscesos. Los abscesos son colecciones líquidas que habitualmente van destruyendo procedimiento endoscópico previo y se han formado pequeños abscesos múltiples y obviamente estos abscesos están comunicados con vía biliar y hasta que no se resuelva la obstrucción y la causa de esa obstrucción, no se van a resolver los abscesos. Por supuesto, estos pacientes son graves y el tratamiento es muy complejo. Los abscesos pueden ser únicos, como en este otro caso, de localización periférica. Y cuando nos encontramos con una colección líquida, como ya les había mencionado anteriormente en el intervencionismo, podemos usar los métodos de imagen como guía para colocación de catéteres. En este caso, estas líneas paralelas corresponden a un catéter en el lumen de esa colección líquida en hígado para resolver el problema y evitar una cirugía posterior. Por supuesto, las otras lesiones focales en hígado son las lesiones tumorales. Las lesiones tumorales tienen un comportamiento vascular muy distinto al que tienen los hemangiomas o los quistes. Generalmente el crecimiento de estas lesiones es muy rápido y por lo tanto la parte central de las lesiones no reciben adecuado flujo porque la neovascularización no lo permite y existen áreas de necrosis en la región central de la lesión tumoral. El aporte de estas lesiones va a ser fundamentalmente por arteria hepática. Por lo tanto, cuando estamos buscando una lesión tumoral o cuando tenemos la sospecha de una lesión tumoral hepática, tenemos, al igual que en el protocolo de hemangioma hepático, hacer un protocolo específico para lesión tumoral para poder valorar en forma adecuada estas lesiones. Aquí hay un tumor hepático con una zona central hipodensa que corresponde a la zona de necrosis. Las lesiones tumorales en hígado pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Por supuesto, las lesiones secundarias, vale decir, las metástasis, son mucho más frecuentes que las lesiones únicas. En este caso, este es un paciente que hizo un cáncer de colon y posteriormente, en el transcurso de su seguimiento, después de un tiempo, se pesquisaron estas lesiones que correspondían a metástasis en lóbulo caudado, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Esta es una de las grandes ventajas de la tomografía computada, que nos permite valorar no solamente el órgano específico, también de la resonancia, ¿verdad? Sino nos va a permitir valorar, por ejemplo, si hay derrame pleural, estos son los pulmones, estos negros, si hay derrame pleural asociado, si hay adenopatías, ya sea en el espacio retrocrural o en el retroperitoneo, si hay extensión a la pared abdominal o hay compromiso de otros órganos. Ustedes ven, este es el estómago, la proximidad que tienen los distintos órganos en la cavidad abdominal es muy, muy estrecha y obviamente una patología en un órgano puede fácilmente extenderse a otro. Y también encontrar otro tipo de
alteraciones que no tienen relación en realidad, pero que en algún caso pueden ser significativas, como este pequeño quiste simple en el riñón izquierdo. Las metástasis no siempre son múltiples, a veces hay metástasis únicas y de muy pequeño tamaño, y obviamente este diagnóstico solamente es posible alcanzar si es que se siguen los protocolos habituales para hacer una tomografía computada en un paciente con diagnóstico de cáncer. Y es por eso que, nuevamente les repito, la responsabilidad del médico clínico de dar información adecuada para poder planificar en forma también adecuada el estudio y que sea de beneficio para el paciente. Y por supuesto, para que después los clínicos y los cirujanos se lleven las flores, porque son ellos los que van a tratar y van a seguir al paciente por muchos años. No, está mal. Como les he mencionado, la resonancia magnética es similar en sus indicaciones a la tomografía computada. Las grandes ventajas que tiene la resonancia magnética respecto a la tomografía son su mayor capacidad de discriminación de tejidos, la posibilidad de usar distintas secuencias de pulso y con ello caracterización más adecuada del tejido. Vale decir, si tenemos grasa, podemos categóricamente decir que una lesión tiene grasa en su espesor, con las distintas secuencias empleadas en mejor forma que con tomografía computada. No usa radiación, por lo tanto, en paciente oncológico, fundamentalmente pediátrico, la resonancia magnética debe ser la primera herramienta porque la radiación es acumulativa y, por supuesto, no sabemos, ¿vale? Que en esos pacientes oncológicos pediátricos cuántos estudios radiológicos va a requerir en el transcurso de su vida, si va a requerir radioterapia o no. Entonces tenemos que ahorrarle un poco de la radiación y eso se obtiene con la resonancia magnética. En cuanto a la pesquisa de las lesiones por resonancia magnética, en lesiones de menor tamaño permite una mejor caracterización que la tomografía por su mejor posibilidad de discriminar los tejidos. Pero para valorar lesiones tumorales, quísticas o hemangioma, el concepto básico sigue siendo el mismo. Tenemos que ver cómo es el comportamiento del flujo dentro de la lesión cuando les administramos material de contraste a estos pacientes. Nuevamente, una resonancia con contraste, este es contraste en vena cava y aorta, al igual que en la arteria esplénica, esto es el páncreas, el vaso, el hígado impregnado y con sus estructuras vasculares también con contraste, y esta pequeña lesión que es una pequeña lesión quística a ese nivel. La resonancia magnética permite la evaluación y la práctica de lesiones quísticas o lesiones de mayor tamaño también que no captan contraste en su interior. ¿Qué pasa con el trauma abdominal? Acá no hay discusión que en paciente con trauma abdominal cerrado. ¿Por qué? Porque el trauma abdominal abierto habitualmente no va a requerir estudios de imagen, sino ese paciente va a requerir cirugía de inmediato porque habitualmente son pacientes. Alguien tiene un micrófono abierto, si por favor lo pueden cerrar. El paciente con trauma abdominal cerrado y si está hemodinámicamente estable, se beneficia mucho de la tomografía computada. ¿Por qué no ecografía? La ecografía FAST, que ustedes van a escuchar y han escuchado mucho probablemente, es una ecografía que solamente permite valorar
la presencia de líquido intraabdominal. Demora mucho en su realización y hace perder el tiempo al paciente en un servicio de emergencia. Si estamos en un servicio de emergencia que cuenta con tomografía computada, la tomografía computada es extraordinariamente más eficiente porque nos va a mostrar, como ya les había mencionado, muchos órganos, o sea, todos los órganos del abdomen y la pelvis, nos va a determinar si tiene compromiso óseo y nos va a ver también si hay líquido, lo mismo que hace la ecografía FAST. En este caso, por ejemplo, es un paciente con una gran laceración hepática, que es muy profunda, llega casi hasta el hígado hepático. Presenta líquido libre intraabdominal, porque el hígado tiene que estar siempre pegado a la pared abdominal y que hay esta imagen hipodensa que corresponde al líquido. Y si hay un tramo, obviamente tenemos que pensar que esto es sangre. Y además nos permite valorar otras alteraciones, como ser compromiso de este hematoma en riñón, si bien es pequeño, pero en otras ocasiones son de mayor magnitud, y la presencia de otras complicaciones como este trombo en el lumen de la vena cava inferior. Obviamente, estos pacientes se van a manejar con controles sucesivos y muchas veces hay colecciones líquidas que ya se van a presentar más adelante, que pueden ser resueltas por el intervencionismo. Ahí llegamos entonces más o menos a ver cuáles son las utilidades de los distintos métodos de imagen en patología hepática focal. Ahora, ¿por qué no resonancia magnética en estos pacientes en particular? La tomografía computada de abdomen y pelvis en un paciente de trauma en realidad se hace tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis, y eso se hace en 15, 20 segundos. La resonancia magnética, si quisiéramos hacer una exploración de todas esas áreas, va a requerir por lo menos una hora, y eso es, digamos, nada práctico en paciente con trauma. Por lo tanto, es la tomografía computada la mejor herramienta para este objetivo, y en este momento todos los hospitales, tanto privados como públicos de nuestra ciudad, cuentan con tomografía, entonces no hay motivo para no recurrir a este elemento diagnóstico para poder salvar vidas de los pacientes, porque si nos demoramos media hora o una hora en un paciente con trauma, puede ser fatal y comprometer en forma significativa el futuro de este paciente. Muy bien, muchachos, hoy día vamos a dejar acá y la próxima clase continuamos con vía biliar. Buenos días y que tengan buen fin de semana. Hola.